El origen del nacionalsindicalismo en el corazón de Castilla, Valladolid. El nacionalsindicalismo nacería en Castilla por la convergencia de varios núcleos, prácticamente simultáneos, que hacia 1932, y antes del acto de fusión entre las Jons y la Falange en 1934, llegarán a una completa sinergia de acción y agitación política en Valladolid. Estos grupos ideológicos, a los que unía un hondo sentimiento nacional ante la patria en ruinas, un profundo sentido social relacionado especialmente con los problemas agrarios de Castilla de pequeños propietarios y pequeñas empresas de transformación agrícola, y un exacerbado antimarxismo y antiliberalismo, confluirían en el espacio de unos meses en un mismo proyecto político común. Los núcleos de jóvenes activistas procedían del entorno personal y de amistades del joven abogado vallisoletano Onésimo Redondo, de militantes procedentes de la derechista Acción Nacional Local, que buscaban otras soluciones de orden nacional a las que se proponían desde la organización, y de los elementos procedentes del movimiento político fundado por Ramiro Ledesma Ramos alrededor de la conquista del Estado. Los grupos estaban integrados, en su mayor parte, por estudiantes de la Universidad de Valladolid, pequeños comerciantes de la ciudad y pequeños productores agrarios. Cuando Onésimo decidió romper con la dependencia de Acción Nacional, germen de la Acción Popular de Gil Robles y los agrarios, para dar forma a las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica y al semanario Libertad, su círculo más cercano, empezando por su hermano Andrés, Narciso García Sánchez, Carlos Sanz Alonso, Jesús Ercilla y Francisco Ercilla, José Villanueva de la Rosa, Francisco González Armero y su hermano Luis, entre otros, le acompañaron en la aventura. De hecho, el semanario antecedió en breve a la formación de la nueva organización política. El nombre de Libertad para el semanario se pensó a propósito para acercar a los curiosos a un contenido antimarxista, utilizando un término del que abusaban tanto las izquierdas como los liberales, y se voceaba en las calles céntricas de Valladolid, no sin numerosos altercados. La publicación fue suspendida en varias ocasiones y Onésimo, como director, procesado por sus textos contra el separatismo catalán y el gobierno que lo permitía. La suspensión más larga fue la derivada de la Sanjurjada del 10 de agosto de 1932, y dio con Onésimo Redondo en el exilio en Oporto. Las juntas castellanas se pusieron en marcha durante el verano de 1931, y llegarían a integrarse en las Jons de Ramiro que habían lanzado su manifiesto, el 10 de octubre en las páginas de la conquista del Estado, antes de concluir el año 1931. Hay varias versiones sobre la forma en la que tuvo lugar la fusión definitiva de las juntas castellanas con las Jons, y que acabó con las siglas de las primeras integradas en las de las segundas juntas. Parece ser que fue Jesús Ercilla el encargado por Onésimo de establecer contacto con Ramiro Ledesma, quien veía con buenos ojos ampliar las Jons a un territorio donde ya funcionaba un núcleo bastante activo. Por otro lado, parece ser que unas semanas antes de la definitiva unión, el profesor universitario Luciano de la Calzada, amigo de Onésimo, y que anhelaba el vigor político de una organización que reclamara para sí la tarea de unir a Castilla con el proyecto histórico de España, había visto con interés las proclamas imperiales que se lanzaban desde la conquista del Estado, y animó a Redondo a establecer contacto con el grupo promotor de las Jons. Tras la unión con las Jons, un grupo importante de militantes, que no habían estado con Onésimo en la génesis de las juntas castellanas ni de Libertad, se integró en el proyecto político de la nueva organización. Así es como llegaron Luis González Vicén, los hermanos Petschen, Eduardo Franco Cereceda, Mariano Tobalina, que escribiría en Libertad, Javier Martínez Bedoya, José María Gutiérrez del Castillo, Gutiérrez Palma o el mismo José Antonio Girón, quien aunque había militado en las juntas castellanas no formaba parte del círculo próximo a Onésimo. Tras la suspensión de Libertad y el exilio forzado de Onésimo en Portugal, este encargó a Javier Martínez Bedoya, quien ya había sido colaborador esporádico del semanario, la puesta en marcha de otra publicación semanal que recogiera las inquietudes del Grupo Nacional Sindicalista Vallisoletano, y evitara su dispersión manteniéndolo unido y activo a través del semanario. Sería Andrés Redondo, hermano de Onésimo,
el encargado de encontrar un director no identificado políticamente con las Jons en la órbita derechista, y con posibilidades económicas de mantener la nueva cabecera. Ese hombre fue Juan Misol Matilla. Puesto que además las Jons estaban perseguidas por el gobierno republicano socialista, y Ramiro incluso había sido procesado y puesto en prisión, cosa que serviría de cargo para su detención y posterior asesinato en 1936, por sus antecedentes como desafecto al régimen republicano, de ninguna forma en los primeros meses debía hacerse referencia a la Organización Nacional Sindicalista, y todos los trabajos iban con mensajes subrepticios con sus consignas e ideario. Al mismo tiempo se trataban de paralizar los editoriales y artículos del propio director por ser demasiado derechistas. Igualdad se publicaba los lunes, a diferencia de Libertad que lo hacía los jueves, en los talleres de Afrodisio Aguado, un editor ejemplar que nunca ha tenido el reconocimiento suficiente por su trabajo desinteresado, aun a costa de que tanto Libertad como Igualdad resultaban altamente deficitarios, a pesar de la contribución económica que tanto Juan Misol con Igualdad y Andrés Redondo con una y otra publicación realizaban. La edición los lunes tenía como anzuelo la información deportiva redactada por Francisco González Armero, que con el seudónimo de Paco Balón, escribía crónicas deportivas que atraían más a los lectores. Varias veces mostró Onésimo su desencanto con lo publicado en Igualdad, y varias otras estuvo a punto de cerrar el semanario por su disconformidad con la línea de los artículos de tendencia demasiado derechista y mística, lo cual viniendo de un católico practicante y de un agitador político, al que no pocas veces se le han atribuido desde el nacionalsindicalismo tics derechoides, no deja de resultar paradójico. Tras la vuelta de Onésimo a España convivirían durante unos meses ambos semanarios, hasta que finalmente solo permanecería Libertad, antes de su clausura por orden de José Antonio Primo de Rivera, con gran disgusto de Redondo, y ya formalizada la fusión de las Jons con Falange Española, para dedicar todos los esfuerzos económicos y editoriales en una única publicación nacional sindicalista. Se ha hablado mucho de la actividad sindicalista de Onésimo con el sindicato remolachero. Sin embargo, se desconoce que ya en 1932, Emilio Gutiérrez Palma había fundado el primer sindicato entre los conductores de Valladolid, y posteriormente otro de camareros. Se ofrecía protección jurídica a los afiliados y colaboración económica en caso de despido sin subsidio. La acción sindical se incrementaría en la provincia con la creación en varios pueblos de Valladolid, de sindicatos locales de pequeños agricultores, ganaderos y productores. La actividad política en forma de mítines por la provincia de Valladolid, fue notablemente alta e incorporó al nacionalsindicalismo a personajes con gran valor político, como Rosario Pereda, una gran olvidada. De aquel valioso grupo original del jonsismo vallisoletano, nació la aplicación de medidas y estructuras que en las décadas siguientes servirían para mejorar las condiciones del mundo agrario, régimen de cooperativas locales, sistema de atención sanitaria universal, control de zoonosis, asistencia veterinaria de la ganadería cubierta por el Estado, creación de núcleos rurales, etc., y para controlar los precios de los artículos básicos, como el pan, a través del Servicio Nacional del Trigo, del que en 1937 se hizo cargo Dionisio Martín Sanz, procedente de las Juntas Castellanas, y otro próximo al círculo de Onésimo Redondo. Todos ellos merecen nuestra consideración y nuestro respeto, independientemente de la deriva que tomaran sus trayectorias políticas y personales. Si te ha gustado el vídeo, dale a compartir.